en varios canales y en varios sitios en el internet que haya especiales acerca de la resurrección. Usted sabe, canales como History Channel, como Discovery Channel y todos los canales asociados con esa red. Y en estos especiales lo que se intenta es probar que Jesús no resucitó. Se da toda clase de argumentos, se entrevista, por supuesto, a expertos en diferentes ámbitos, historiadores, científicos, antropólogos, psicólogos e inclusive teólogos. Y en una manera, bueno, al menos así lo intentan, convincente, pretenden que aquel que ve estos programas sea convencido precisamente de que Jesús no resucitó. Ahora, esto no es nada nuevo. No, por supuesto que no. Desde el primer siglo, desde los primeros años de la historia del cristianismo, diferentes personas han intentado por todos los medios de negar la resurrección del Señor. Y no solamente eso, el cristianismo irrumpió en la escena de la historia en un tiempo y en un lugar en el que la cosmovisión dominante, por lo menos en el mundo pagano mediterráneo, no permitía una creencia en resurrección de los muertos. De hecho, como dijera un autor, el cristianismo nació en un mundo en el que su afirmación central, es decir, la afirmación central del cristianismo, fue conocida como una falsa afirmación. Pues verá usted, y continuó la cita, muchos creían que los muertos sencillamente no resucitaban. Nadie creía en la resurrección. En el mundo romano o el mundo grecorromano, todos sabían que los muertos no podían regresar a la vida corporal. Es en este escenario cultural, religioso, que el cristianismo nació, por así decirlo. Pablo escribe a una iglesia situada precisamente en ese contexto, la iglesia de la ciudad de Corinto. Muchos de los que se habían convertido al cristianismo provenían precisamente de un trasfondo pagano. Ciertamente parte de la iglesia estaba conformada por algunos judíos, pero muchos de los creyentes, o por lo menos aquellos que profesaban la fe cristiana en la iglesia corintia, provenían de un trasfondo pagano. Y aparentemente, pues muchos de ellos trajeron consigo su cosmovisión a la iglesia. O por decirlo de otro modo, la fe cristiana no había transformado por completo la cosmovisión de estas personas, la visión del mundo, la visión de la realidad que estas personas tenían. O pudiéramos decir que probablemente añadieron la fe cristiana a su cosmovisión preexistente. Y una de las creencias en la cosmovisión de esta persona, como escuchamos, que aparentemente no había sido abandonada, era precisamente que los muertos no resucitan, que los muertos no pueden volver a vivir. Algunos probablemente creían en una vida después de la muerte y
Bueno, lo que ellos creían era que simplemente las personas iban a un plano superior de existencia. Ciertamente ellos pensaban que al morir la persona era liberada de su cuerpo, de su prisión mortal, e iban a un plano más alto de existencia, al mundo de los espíritus. Bueno, probablemente muchos de estos cristianos a quienes Pablo les escribe esta carta estaban creyendo alguna variación de esta enseñanza. De hecho, pensarían algunos que cuando Pablo habló de resurrección, quizá Pablo estaba hablando en un lenguaje simbólico. Pablo estaba hablando de precisamente el dejar la vida mortal, corporal, y entonces tener una mejoría en su estatus espiritual, ya sea en esta vida o quizá en una existencia post-mortem. Bueno, cualquiera que fuera el caso, Pablo nos dice aquí que algunos en la iglesia, por lo menos un grupo de personas en la iglesia, estaban negando la resurrección. No nada más estaban negando la resurrección de Cristo, sino que estaban negando la resurrección. Por lo menos estas personas, probablemente, como hemos dicho, pensarían que la resurrección de la que Pablo estaba hablando era una resurrección espiritual. Probablemente Pablo se refería a que, bueno, Cristo resucitó en sus corazones, y lo que importaba es que ellos en su corazón pudieran creer en Cristo. Por lo menos un grupo de personas en la iglesia estaría entonces negando la resurrección corporal. Algunos dirían, sí, las personas cuando mueren pues son liberadas del cuerpo y van al plano espiritual. Otros entonces, queriendo reconciliar la enseñanza del apóstol Pablo con su antigua cosmovisión, dirían, no, bueno, esta resurrección se refiere a la resurrección de Cristo aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón, Cristo vive en mi corazón. Realmente Él no resucitó, pero vive en mi corazón. Y usted dirá, perdón, bueno, ¿y realmente es importante creer que Cristo resucitó corporalmente? No basta con que nosotros tengamos una ética cristiana, no basta con que nosotros tengamos una moralidad cristiana, no basta con que la fe cristiana nos haga mejores personas, mejores seres humanos. ¿No es suficiente esto? Si Cristo resucitó o no resucitó, si resucitó corporalmente o no, realmente no es lo más importante. ¿Para qué molestarnos con estas cosas? Lo único que se requiere es que nosotros los cristianos tengamos a Cristo vivo en nuestro corazón. Y al tener a Cristo vivo en nuestro corazón, nosotros entonces podamos ser la clase de personas que Jesús nos enseñó que deberíamos ser. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Y por qué es tan importante la resurrección corporal de Cristo? Todos estamos familiarizados con lo que ocurrió un 11 de septiembre, cuando las llamadas Torres Gemelas en el World Trade Center, fueron derribadas. Y ha habido numerosos documentales sobre la causa del colapso de las torres. Por supuesto, es algo que usted puede ver o leer en otro momento. El asunto es que algunos expertos dicen que edificios como esos son construidos con una redundancia estructural. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el soporte o aquello que da soporte, la estructura que da soporte a tales edificios, tiene un mecanismo en el sentido de que hay diferentes estructuras que dan soporte, de manera que si una falla, están las otras. Sin embargo, se supone que, así se dice,
lo que ocurrió ahí es que el impacto de esos aviones causó daño en una estructura fundamental que ocasionó una especie de efecto dominó. Y todas las estructuras fueron colapsando hasta que las torres se derrumbaron, como todos sabemos que se derrumbaron. La estructura fundamental fue debilitada y entonces vino el colapso de las torres. Bueno, a lo mejor usted no está familiarizado con esto, pero sí está familiarizado con el juego Jenga. Creo que todos han jugado Jenga alguna vez, ¿verdad? O probablemente no todos, pero quizá han visto el juego. Y si no lo han visto, bueno, el juego es muy simple, muy divertido. Por supuesto, también es un juego que nos llena de tensión a todos, ¿verdad? Una torre de diferentes piezas de madera, la más común el juego es de madera, es apilada en una estructura, pues en una manera muy particular, y el juego consiste en que cada uno de los jugadores tiene que ir sacando una pieza sin que la torre se colapse. Y así entonces, si usted ha jugado, sabe de lo divertido que es ver que al otro se le caiga la torre de Jenga, pero no tan divertido cuando se le cae a usted. Sacar la maderita y entonces ver que la torre permanece hace que uno suspire en alivio. Pero cuando el oponente entonces tiene su turno y saca la maderita y la torre cae, bueno, pues no podemos menos que celebrar su fracaso. Vaya, ¿importa realmente la resurrección corporal? Sí, por supuesto que sí. Porque la resurrección corporal de Cristo es esa pieza fundamental que soporta todo el edificio del cristianismo. Los corintios estaban diciendo, bueno, ¿qué pasa, hombre? No pasa nada. Si nosotros sacamos la pieza de la torre de Jenga del cristianismo, pues no pasa nada si sacamos la pieza de la resurrección. No, sí pasa. Por supuesto que sí. Y ese es precisamente el argumento del apóstol Pablo aquí. Pablo dice que la resurrección y la resurrección corporal de Cristo Jesús, y no solamente la resurrección corporal de Cristo Jesús, sino la resurrección corporal de todos los creyentes, es el fundamento de la fe cristiana. Si no hay resurrección, no hay fe cristiana. Si no hay resurrección corporal, no hay fe cristiana. La resurrección no es un asunto periférico. La resurrección no es un asunto trivial. Es esencial para la fe cristiana. Pero usted dirá, pastor, a lo mejor esto es un asunto que la gente que produce esos documentales en History Channel y los escépticos y los ateos, es un asunto que ellos deben escuchar y aprender. Bueno, ciertamente, pero también los cristianos, así como en tiempos del apóstol Pablo, como en tiempos de la iglesia corintia, en donde entre aquellos que se congregaban cada domingo había personas que no creían en la resurrección corporal. También es muy posible que el día de hoy, y aún es muy posible que entre nosotros haya personas que profesan la fe cristiana, que no le dan la debida importancia a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una de esas festividades cristianas que celebramos cada año. Ya sabe usted, vaya lo que se hace. Hay que levantarse temprano, hay que venir vestido de blanco, etcétera, ¿no? Es algo que hacemos año tras año y es muy bonito, es una fiesta muy bonita. Ahora, me pregunto, ¿cuántas personas por lo menos, que profesan la fe cristiana, cuántas personas por lo menos dirán, bueno, la verdad no estoy muy seguro si resucitó o no resucitó, corporalmente o no? Lo único que importa pues es que lo mantenga vivo en mi corazón y que yo sea un buen cristiano.
Y en una de esas quizá también pudiéramos encontrar que en nuestras iglesias hay personas que no creen que Jesús realmente resucitó de los muertos. Y probablemente piensan, no pasa nada si yo saco esa pieza del Jenga de mi cristianismo. No pasa nada. No, si usted saca esa pieza de su cristianismo, todo su cristianismo se colapsa. ¿Por qué cree usted que se afanan tanto los escépticos y ateos y los agnósticos cada año en tratar de probar que Jesús no resucitó? Ellos lo saben y lo saben muy bien. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo es una farsa. Y entonces lo que tratan de hacer es probar, sobre todo a los cristianos, que nosotros estamos quizá sinceramente equivocados, para decirlo de la manera más generosa. Por eso Pablo entonces, al enterarse de lo que ocurría en la iglesia en Corinto, él escribe aquí en su primera carta, y espero que usted tenga frente a usted este pasaje. En su primera carta, el apóstol Pablo les dice a estos corintios, note por favor, versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pablo se había enterado de algún modo de esta situación, y entonces Pablo procede a corregir ese error en la iglesia corintia. Oramos entonces que a través de lo que Pablo escribió a la iglesia corintia también sirva el día de hoy. Oramos que el Señor use las palabras del apóstol Pablo, palabras que Pablo recibió, palabras que Pablo comunicó fielmente. Oramos que el Señor use este pasaje de su palabra para que todo creyente que está congregado el día de hoy pueda recibir la gracia de reafirmar su fe en el Señor Jesucristo, y en particular en su resurrección. Y oramos que el Espíritu Santo pueda llevar a cualquier persona que esté dudando el día de hoy de la resurrección de Cristo a la convicción de que Cristo resucitó de los muertos. Oramos también que el Señor lleve a cualquier incrédulo entre nosotros a creer en la resurrección del Señor Jesucristo y en sus implicaciones. Pablo dice entonces: si se predica, si se ha proclamado que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pablo, en los primeros 11 versículos de este pasaje, les ha recordado el evangelio que él recibió y que él fielmente comunicó a los corintios. Cuando Pablo dice aquí en el capítulo 15 versículo 1: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo les dice: yo les transmití, yo les comuniqué, yo les declaré fielmente lo que yo recibí. Pablo está diciendo que el mensaje que él les comunicó no se originó con él, por supuesto, no fue de su autoría. No, Pablo está hablando de una tradición en el sentido bíblico, un cuerpo de enseñanza que había sido transmitido de persona en persona y de generación en generación. En estos 20 años que pasaron aproximadamente entre la crucifixión de Cristo y la fundación de la iglesia corintia, el apóstol Pablo dice: ya había un cuerpo de enseñanza, una tradición apostólica
que era pasada de persona en persona. Yo la recibí y se las he comunicado a ustedes. Y esta tradición es el Evangelio. Este cuerpo de enseñanza son las buenas noticias. Y Pablo entonces nos dice cuál es el contenido de esas buenas noticias. Pablo dice que este evangelio, son buenas noticias acerca de Cristo, de quién es Cristo y qué ha hecho Cristo. Nos dice que Cristo Jesús murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos y apareció a los apóstoles, a Pedro, a más de 500 personas a la vez. Apareció a Jacobo y por último dice Pablo, me apareció a mí. Pablo en estos 11 versículos ha hablado acerca precisamente del carácter esencial, fundamental de la resurrección de Cristo para el Evangelio. Si no hay resurrección, la crucifixión del Señor, la encarnación del Señor no tienen ningún sentido. Si no hay resurrección de Cristo, Viernes Santo es inútil. Si no hay resurrección de Cristo, la Navidad no sirve absolutamente de nada. Pues verá usted, como dijera Michael Kruger, un Salvador muerto no es para nada un Salvador. Así entonces, Pablo les dice que la resurrección es central, es fundamental, es esencial. Y entonces procede a decir en nuestro pasaje, pero si se les ha proclamado esto, ¿cómo es que entre ustedes hay personas que dicen que no hay resurrección de muertos? Y entonces Pablo procede a dar su argumento. Y lo que Pablo hace aquí es hablar de algunas de las implicaciones de que Cristo no haya resucitado. Y lo hace en el resto del capítulo, primero de manera negativa y después de manera positiva. En nuestro pasaje, es decir, versículos 12 hasta el 20a, el apóstol Pablo procede a mencionar algunas de las implicaciones negativas, las cuales podemos agrupar, las cuales podemos nosotros poner en dos grupos distintos. Y esos dos grupos distintos consiste precisamente en que cada grupo tiene un par de implicaciones, 4 en total. Y al ver esas implicaciones, como decía hace un momento, oro que el Señor obre en todos nosotros. En primer lugar, hay implicaciones para los predicadores y para los que oyen la predicación de los pastores. O sea, si Cristo no resucitó, porque no hay resurrección de muertos, entonces esto tiene implicaciones para los predicadores y tiene implicaciones para los que van a la iglesia todos los domingos a escuchar a los predicadores. Note el argumento del apóstol Pablo cómo fluye, comenzando en el versículo 13. Dice, porque, ahí está Pablo comenzando su argumento, porque, dice Pablo, si no hay resurrección, note el argumento, si no hay resurrección, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Punto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también la fe de ustedes. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, están aún en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Notemos entonces en primer lugar cómo Pablo habla de los predicadores y por supuesto a los predicadores, y habla también a la gente que recibe esa predicación. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, es hueca, no tiene sentido. Daría lo mismo
que estuviéramos en un cuarto vacío y estuviéramos hablando cosas que, bueno, no tienen trascendencia alguna. Si viene gente a la iglesia a escucharnos, no viene a escucharnos, realmente no tiene importancia, porque nuestra predicación sería completamente inútil, sin sentido. Lo mejor sería que los pastores buscáramos otro trabajo, porque estamos perdiendo nuestro tiempo aquí, hablando de cosas que no suceden, que no sucedieron y que nunca sucederán. Sería mejor que estuviéramos ahí consultando el listado de las oportunidades para otro trabajo, porque si Cristo no resucitó, porque como se dice, no hay resurrección de muertos, pues nuestra predicación es completamente hueca, vacía, sin sentido y sin propósito alguno. O sea, nosotros estaríamos hablando una fantasía, un mito, una leyenda, que a lo mejor puede ser entretenida, puede ser interesante, pero que es completamente intrascendente. Pero Pablo dice, ese no es la peor implicación para los predicadores. No. Versículo siguiente, vea usted por favor, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, no solamente estaríamos perdiendo nuestro tiempo aquí, hablando un mensaje hueco, vano, sutil, sino que también dice, seríamos los predicadores hallados falsos testigos. O sea, seríamos culpables de cometer perjurio. Y usted sabe que uno de los 10 mandamientos dice, no darás falso testimonio. No darás falso testimonio. Dice Pablo, si los muertos no resucitan, y entonces Cristo no resucitó, y si nosotros domingo a domingo estamos proclamando que Cristo resucitó, y si Él en verdad no resucitó porque los muertos no resucitan, nosotros estaríamos dando un falso testimonio. Lo que es peor, note qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, somos hallados falsos testigos de Dios. Estaríamos en problemas, porque nosotros estaríamos falsamente diciendo algo que Dios nunca dijo, según el argumento. O sea, nosotros estaríamos cometiendo el perjurio de la más alta clase. Es decir, nosotros estaríamos diciendo que Dios dijo mentiras, y estaríamos llamando a Dios mentiroso, y estaríamos nosotros diciendo que porque los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Bueno, si nosotros afirmamos hablar en nombre de Dios, nosotros estaríamos siendo falsos testigos y estaríamos nosotros atribuyéndole a Dios un falso testimonio. Así que, si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, pues ¿para qué hay pastores? ¿Para qué hay predicadores? Usted dirá, bueno, a lo mejor pues una chamba suave, ¿no? Para engañar a la gente y tener un modus vivendi. Pero el apóstol Pablo no lo ve así. Esto sería algo terrible si nosotros somos hallados falsos testigos. Pero ¿qué de usted, el que oye la predicación domingo a domingo? ¿Qué de usted, que está sentado en esas bancas, en esas sillas domingo a domingo? Hay implicaciones para usted también. Si la predicación de estos pastores es hueca, es vana, es falsa, bueno, ¿cuál es la implicación para usted? Note que dice el apóstol Pablo, versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Para empezar, el apóstol Pablo usa la misma palabra que ha usado para referirse a la propia predicación suya y de los apóstoles y de todo pastor que predica en toda iglesia. Él dice, la fe de ustedes es vana. La misma idea. Vaya, no tiene sentido. Hermanos, vamos a decirlo de la manera más
clara y más sencilla y más coloquial posible. Si los muertos no resucitan y si Cristo no resucitó, ¿qué está haciendo usted aquí? Está usted perdiendo el tiempo. Está perdiendo 2 horas que nunca tuvo antes ni nunca tendrá después. Daría lo mismo estar haciendo cualquier otra cosa. Estaría mejor usted durmiendo en casa, o a lo mejor en la playa en este momento, o a lo mejor estaría usted ahí cómodo con un buen cafecito, disfrutando del día de asueto, una buena película, quizá en espera para salir con la familia a la bicirruta, o para irse a una plaza, o para disfrutar la vida. ¿Qué está haciendo usted aquí? Si los muertos no resucitan y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es absolutamente vana. No tiene sentido. Vaya a casa. Vaya usted ahora mismo, súbase al auto, regrese a casa. Estos son minutos, son un par de horas que usted nunca va a tener después. Está desperdiciando su vida. Pero lo que es más, el apóstol Pablo dice, no solamente la fe de ustedes es vana, es hueca, es fútil, es sin sentido, no tiene propósito, no tiene chiste, etcétera. Pablo dice, pero hay algo peor. Ustedes afirman que al poner su fe en Cristo Jesús, al creer que Él murió en la cruz, al creer que Él derramó su sangre como un sustituto, al creer que Cristo fue puesto en la cruz como propiciación por sus pecados, al creer que Cristo hizo expiación por sus pecados, ustedes cristianos afirman que sus pecados han sido perdonados. Pero Pablo dice, no, si Cristo no resucitó, no solamente su fe es vana en el sentido de que es una pérdida de tiempo, ustedes están poniendo su confianza en algo vano también. Verá usted, si no hay resurrección, si Cristo no fue levantado de los muertos, usted todavía está en sus pecados. Pablo va a elaborar esto más adelante. Sus pecados siguen sin ser perdonados. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es el amén del Padre a la obra redentora de Cristo. La resurrección de Cristo constituye la aceptación pública del sacrificio de Cristo por parte de Dios. Si Dios no hubiera levantado de los muertos a Jesús, eso hubiera significado que su sacrificio no fue aceptado, no era aceptable delante del Padre. Eso hubiera significado que algo estuvo mal. Eso hubiera significado que el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Si Cristo no hubiera sido levantado de los muertos, usted no tendría esperanza alguna de perdón de pecados. Una vez más, un Salvador muerto no es para nada un Salvador. Por eso Pablo dice, piensen en esta tremenda implicación. Ese es el argumento de Pablo. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pastores, vayan a trabajar en otro lado. Cristianos, aprovechen la vida. Cristianos, mejor busquen otra manera de expiar sus pecados. Quizá vayan a otra religión, a otra práctica, para ver si así pudieran expiar sus pecados. Pero no, su fe es vana si Cristo no ha resucitado. Ahora bien, Pablo habla de otro par aquí de implicaciones, el otro grupo de implicaciones. Y eso tiene que ver, como dijera alguien, con los muertos y con los vivos. Con los muertos y con los vivos. ¿Dónde vemos esto? Vea usted, por favor, versículo 18. Entonces también, Pablo dice, entonces también los que durmieron, eso puede aplicarse a varios de ustedes aquí en este momento. Entonces también los que durmieron en Cristo, eso quiere decir los que se duermen en el culto, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo primero tiene una palabra acerca de los que han muerto. Usted sabe, el término durmieron es un eufemismo que se usaba en el mundo grecorromano. Un eufemismo es un término que se oye más bonito para reemplazar a uno que no se oye tan bonito. Y usted sabe, la gente habla así de la muerte el día de hoy, ¿verdad? La gente busca eufemismos. Se nos adelantó o pasó a un mejor lugar o fue a vivir a una granja o qué sé yo, ¿no? La gente busca referirse a la muerte en términos no tan escandalosos, ¿verdad? Ya no hablamos de funerales, hablamos de celebración de vida. Se oye menos feo, ¿no es cierto? Se oye menos feo decir voy a una celebración de vida que decir voy a un funeral, ¿no? Entonces la gente busca eufemismos para referirse a la muerte. Bueno, en el mundo grecorromano también se hablaba de la muerte en términos de dormir, ¿sí? Ahora, con el tiempo los cristianos empezaron a usar el término para referirse a aquellos que morían en Cristo. ¿Y qué quiere decir morir en Cristo? Quiere decir morir en unión con Cristo. Y usted dirá, ¿qué quiere decir morir en unión con Cristo? Es morir teniendo fe verdadera en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Estar unido a Cristo por la fe significa que por la gracia de Dios usted ha puesto su confianza en Cristo y solamente en Cristo para vida y muerte, que Cristo es su Señor y Salvador, y por lo tanto todos los beneficios de la redención de Cristo pueden fluir a usted por esa unión con Cristo. Solamente hay dos maneras de morir, hermano. Bueno, hay, de acuerdo a un cierto programa que había en las redes, 1000 maneras de morir. Bueno, pero en realidad hay dos nada más. O mueres en Cristo o mueres sin Cristo. O mueres en Cristo o mueres sin Cristo. O mueres en unión con Cristo o mueres separado de Cristo. Pablo está hablando aquí de los que durmieron en Cristo, de los creyentes que, como dicen los abuelitos o las abuelitas, aquellos que se nos adelantaron, aquellos que ya están en gloria, aquellos que están en presencia de su Señor. De esos el apóstol Pablo está hablando. Pero Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues los que durmieron en Cristo perecieron. Se acabó. El fin, punto final. Sayonara, adiós. Eso es todo, amigos. Diría el teólogo Porky. Eso es todo, se acabó. No hay más. No hay esperanza. El largo e interminable sueño del alma. Las personas terminan como la única esperanza que da cierta religión, ahí fusionadas con el éter, en el nirvana, en fin. No, ya no hay más esperanza. O sea, usted, si usted tiene un familiar al que usted esperaría ver, olvídese, dígale adiós a esa creencia. Usted ya no va a volver a ver a esa persona. Algunos aquí pues quisieran el día de hoy poder abrazar a ese ser amado, a ese ser querido. Y usted dice, bueno, yo creí en Cristo, algún día voy a volver a ver a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi hermano, a mi hermana. Yo estoy esperando ese día con todas ansias. Pero déjeme decirle que está usted completamente equivocado, porque si Cristo no resucitó, los muertos han perecido, se acabó, no lo va a volver a ver nunca más, olvídese. Pero Pablo dice, no solamente hay implicaciones para los que murieron en Cristo, pobrecitos, ya estuvo, se acabó, pero también para los que viven, los creyentes que están vivos. ¿Cuál es la implicación para ellos? Note usted que dice el apóstol Pablo. Y recuerde, esas implicaciones primero las da en el sentido negativo. Dice así, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración
de todos los hombres. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, primero que nada dice lo siguiente. Bueno, a lo mejor algunos dirán, bueno, la verdad, si resucitó o no resucitó, como decíamos al principio, lo que importa es que tengamos una moralidad cristiana, una ética cristiana, que seamos buenas personas, ¿sí? Entonces, Cristo puede servir para esta vida. Tú recibes a Cristo y eso te hace pues una mejor persona. Vas a ser un mejor hijo, un mejor estudiante, vas a ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor trabajador. Vas a ser tú un mejor profesional, vas a ser una persona decente, porque la moralidad cristiana, la ética cristiana es realmente superior a todas las demás. De hecho, el mundo vive a partir de capital prestado. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los sistemas éticos del mundo se basan en la fe cristiana. Así de simple. Entonces, bueno, Cristo funciona para esta vida, lo que Pablo dice aquí. Pues, Cristo nos puede servir, podemos tener esperanza en Cristo para esta vida, nos va a hacer mejores personas, nos va a librar de problemas. Yo llevo a mis hijos a la iglesia, la verdad, yo no creo en esas cosas, pero yo no quiero que mis hijos anden en drogas, no quiero que estén en alcohol, no quiero que mis hijas se estén metiendo ahí con hombres, no quiero que les den fentanilo, no quiero que en una de esas fiestas les den un brownie espacial o en la calle de pronto pues le ofrezcan esto, aquello. No. Yo quiero que mis hijos tengan buenas calificaciones, no los quiero ahí con problemas. Así que yo averiguo dónde hay una escuela cristiana. Aquí a 2 cuadras hay una, hay otra por allá. Los meto a la escuela cristiana para que pues, estén bien portaditos. Los llevo. Esa iglesia, hay grupo de jóvenes en su iglesia. Cuando se reúnen, ok, voy a llevar a mi hijo porque quiero que mis hijos pues estén bien, libres de problemas. Y el cristianismo me puede ayudar para eso. Y entonces muchas personas dicen, bueno, la fe cristiana sirve de algo, también ayuda un poco. A los viejitos les da ánimo, les da esperanza, ¿sí? A los viejitos les hablamos de Jesús los viejitos tienen esperanza, ¿verdad? Ya están contentos, ¿verdad? Se agarran de algo. O también las personas dirían, bueno, el cristianismo pues ayuda un poco a que el matrimonio se componga. Entonces, ¿para qué nos vamos a andar molestando con estas cosas de que si Cristo resucitó o no resucitó? Con que tengamos esperanza para esta vida, con que nos sirva para esta vida, suficiente. Pero Pablo dice, si eso es todo lo que esperamos, somos los más dignos de lástima. Los cristianos, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Dan lástima a ustedes, cristianos. Digo, la verdad de las cosas es que para qué andar con cristianismo, mejor, ¿para qué, no? O sea, ya quitemos todo este glaseado de Jesús que a veces nos ponemos encima. Vamos a quitarnos el pin del cristianismo, ponerlo a un lado. Mejor vamos a ser trabajadores sociales, ¿no? Eso es todo lo que se necesita. Trabajadores sociales que ayuden a las personas. ¿Para qué vamos a ponerle sus sprinkles ahí de cristianismo, su glitter, su Shakira y Canutillo de cristianismo? ¿Para qué? ¿Para qué andar con esas cosas? Mejor simplemente seamos honestos, seamos reales y seamos buenas personas. Como los ateos esos que son buenas personas y a veces mejores personas que muchos cristianos, ¿no? O sea, hagamos bien a las personas, hagamos bien sin mirar a quién, seamos filántropos. Seamos gente que contribuye al bien de la sociedad. Hagamos de este mundo un mundo mejor. Disfrutemos el tiempo que tenemos. Por supuesto, abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva, que del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Pablo dice, ustedes cristianos se privan de tantas cosas. No disfrutan la vida, no van a tener a pasarlo bien un fin en el antro, sin hacer daño a nadie, ser buenas personas. Los domingos, es único día de descanso, ahí estás 8 horas en la iglesia, estás en la iglesia Jesús 16, o sea, dan lástima, de verdad que dan lástima. Domingo de resurrección se levantan a las 5 de la mañana. La verdad que flojera me dan ustedes cristianos. Dan lástima, son patéticos.
de verdad. Y peor aún, sufres burlas de tus amigos. Los persiguen, los encierran en la cárcel, los torturan, les confiscan sus bienes, los matan. Dan lástima. ¿Para qué vas a pasar por todo eso? Si Cristo no resucitó, hombre, sé un buen filántropo, sé un buen ateo moral, ¿no? Sé un pagano virtuoso, sé buena gente, sé un trabajador social. Pastor, cambia tu rol. Ya no eres pastor, ya no eres predicador del evangelio, eres coach de vida. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Si Cristo no resucitó, ustedes son las personas más patéticas que existen. Y estas son algunas de las implicaciones que Pablo menciona. Repasemos. El argumento de Pablo es este. A ver, si se les ha proclamado el evangelio y el evangelio nos dice que la pieza fundamental que da soporte a todo el evangelio, la pieza fundamental que da soporte a toda la fe cristiana, realmente nunca sucedió. Y si nosotros les hemos predicado este evangelio, ¿cómo es que están diciendo ustedes que no hay resurrección? Este es el argumento. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, los pastores tienen una predicación vana. Los pastores y predicadores y los apóstoles mismos serían hallados falsos testigos. Los que se sientan a escuchar la predicación cristiana tienen una fe vana. No solamente tienen una fe vana, están con la ilusión de que sus pecados fueron perdonados, cuando realmente no fueron perdonados. Lo que es más, también los muertos están. Y los que viven, los cristianos que están vivos, bueno, que andan ahí perdiendo la vida, perdiendo la diversión, perdiendo el tiempo, son los más dignos de lástima. Sería mejor que quiten todas estas ideas cristianas y simplemente sean buenos ciudadanos, buenas personas. Estas son algunas de las implicaciones. En verdad, hermanos, si Cristo no ha resucitado, esto y otras cosas más están implicadas en esa aseveración. Pero ¿sabe usted? Hay un dicho que dice: no hay pero que valga. ¿Lo conoce usted? Por supuesto, jóvenes, niños, ustedes lo saben. Oye, mamá, pero no hay pero que valga, te dice tu mamá, ¿no? Oye, pero no hay pero que valga. Vas a hacer lo que te dije, pero no hay pero que valga. Hermanos, realmente no hay pero que valga, excepto este pero que encontramos en el versículo 20. Note usted, por favor, después de que todo lo que Pablo dijo, dice, versículo 20, Reina Valera dice más. La idea es pero. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, si Cristo no resucitó, porque no hay resurrección de muertos, predicador busca otro trabajo, ¿sí? Deja de estar mintiéndole a la gente. Si Cristo no resucitó, usted cristiano, búsquese otra fe o haga otra cosa. Si Cristo no resucitó, no tenga esperanza alguna de que va a ver a su abuelita o a su papá. Si Cristo no resucitó, eres una persona patética. Pero, dice Pablo, pero Cristo ha resucitado. Y eso lo cambia todo. Y en el siguiente pasaje, y si quiere usted escucharlo, vaya a la iglesia de Jesús. El siguiente pasaje, el apóstol Pablo dice las implicaciones de la resurrección de Cristo. Pablo dice: hermanos, nuestra predicación no es vana, nuestra fe no es vana. Los muertos que han muerto en Cristo van a resucitar, van a ser resucitados cuando Cristo Jesús venga. Y por supuesto,
todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que padecimos y todo nuestro trabajo por el Señor no será en vano. Así concluye en el versículo 58 su discusión sobre la resurrección, con un gran por lo tanto, y este por lo tanto nos dice que el ser cristiano vale la pena. El ser cristiano no es en vano. El ser cristiano no es un desperdicio de tu vida, no es un desperdicio de tu juventud, de tu niñez, no es un desperdicio de tu tiempo, no es un desperdicio de tu dinero. El ser cristiano, dice el apóstol Pablo, no es abrazar una quimera, una ilusión. El ser cristiano no es ser una persona patética. El ser cristiano significa tener verdadera y real esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha resucitado. Hay vida aquí. Porque Cristo Jesús ha resucitado y ha resucitado en verdad. Y por más que los incrédulos se afanen en negar la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es innegable. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de usted? ¿Será una de esas personas que quiere sacar la maderita de la resurrección de su torre de Jenga, de su torre del cristianismo? Si usted lo hace, todo su cristianismo se colapsa. ¿Está usted convencido de su fe cristiana? ¿Está usted convencido de que Jesús resucitó? Si no está convencido de que Jesús resucitó, pues eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Pero si usted está convencido de que realmente Cristo resucitó, entonces eso lo cambia todo para usted. Algunos dirán, bueno, ¿y qué si Cristo no resucitó? Si Cristo resucitó, no hay fe cristiana. Porque la resurrección es esencial para la fe cristiana. Hermanos, Cristo ha resucitado y ha resucitado en verdad. Y si usted no cree en Jesucristo, oramos que el Espíritu Santo abra sus ojos a la realidad. Quizás su cosmovisión no le permite una creencia en resurrección de muertos. Y entonces, si usted ya tiene ese precompromiso con esa creencia, no hay cantidad de evidencia que nosotros podamos presentarle. Usted dirá, dirá lo que tú digas, los muertos no resucitan. Los muertos no resucitan. Oramos que el Espíritu Santo cambie esa disposición, esa orientación de su corazón, cambie ese precompromiso que usted ya tiene y entonces usted pueda creer la verdad. Jesús resucitó, lo crea usted o no lo crea. Jesús vive, lo crea usted o no lo crea. Jesús es el Señor, lo crea usted o no lo crea. Oramos que Él abra sus ojos a la verdad. Y usted el día de hoy, como incontables, como millones de cristianos en el mundo, usted pueda llamar a Jesús Señor. Y hoy con gran gozo, como cantamos hace un momento, pueda usted con gozo, con alegría, con convicción decir: Cristo ha resucitado en verdad. Amén. Que Dios bendiga.